Voy a enseñarte a cómo exportar una secuencia de fotogramas en formato fotografía, como puede ser PNG o JPG, de un vídeo desde Adobe Premiere Pro. Este procedimiento que voy a explicar sirve para cualquier vídeo, no importa en qué aspecto de resolución esté tu vídeo, puede estar en horizontal, en vertical o en cuadrado. Los pasos a seguir son los mismos. Por ejemplo, en esta secuencia he realizado el montaje de un vídeo en 4K en horizontal. El vídeo lo he exportado, pero vamos a imaginar que al cliente le gustaría tener fotogramas extraídos del vídeo en formato fotografía. Para ello nos vamos a dirigir a la parte superior a la ventana de exportar. Como la idea es exportar una secuencia de fotogramas, en la ubicación vamos a pulsar aquí y vamos a crear una nueva carpeta donde nosotros queramos, la vamos a llamar fotogramas, vídeo, y vamos a seleccionar esta ubicación para guardar los fotogramas. Después en formato abriremos la ventana desplegable y podremos seleccionar o JPG o PNG. El procedimiento y los pasos a seguir son los mismos para ambas opciones. En este caso voy a utilizar JPG. Ahora, antes de continuar, en nombre del archivo voy a escribir fotograma. Seguidamente en la sección de vídeo, si queremos que estos fotogramas se exporten a la misma resolución que el vídeo, pulsaremos en este botón que se llama Hacer coincidir con origen. En este caso, al ser un vídeo en 4K en horizontal, en tamaño de fotograma podemos ver como los píxeles de ancho son 3840 y los píxeles de alto son 2160. Estaremos exportando estos fotogramas en formato JPG, pero con una resolución de 4K. Si por alguna razón quieres exportar estos fotogramas a otra resolución, desactivaremos esta casilla y en la ventana desplegable seleccionaremos a qué resolución los queremos exportar. También podemos pulsar en personalizado y escribir nosotros mismos los píxeles de ancho y los píxeles de alto. En este caso quiero que se exporten a la misma resolución que el vídeo. Pulsaré en hacer coincidir con origen. En el apartado de calidad vamos a seleccionar la mejor calidad posible, que sería con un valor numérico de 100. Después es muy importante que marquemos esta casilla, exportar como secuencia. Esto es lo que va a hacer que tu vídeo se exporte en diferentes fotogramas. Y ahora viene una de las partes más importantes, que es a qué velocidad de fotogramas vamos a exportar estas fotos. Para poder modificar este ajuste, desactivaremos esta casilla y tendremos acceso a la ventana desplegable para seleccionar los fotogramas por segundo. Por ejemplo, la secuencia de este vídeo está ajustada a 25 fotogramas por segundo. Para confirmarlo, podemos volver a la ventana de editar y en la parte superior en secuencia, pulsaremos en ajuste de secuencia y aquí en base de tiempo lo podemos ver 25 fotogramas por segundo. Además, este vídeo lo exporté en 25 fotogramas por segundo. Si volvemos otra vez a la ventana de exportar y nos dirigimos de nuevo al desplegable de la velocidad de fotogramas, con el valor de fotogramas que seleccionemos decidiremos cuántas fotos vamos a sacar. Básicamente, cuanto más alto sea el valor de fotogramas por segundo, más fotos vamos a poder exportar. Y cuanto más bajo sea el valor de fotogramas por segundo, menos fotos vamos a poder exportar. En este caso, como la secuencia de este vídeo está a 25 fotogramas por segundo, si yo selecciono 25 fotogramas por segundo en la velocidad de fotograma, vamos a exportar 25 imágenes por segundo. Eso quiere decir que vamos a exportar todos los frames de todo el vídeo entero. Así que tienes que tener en cuenta que se van a exportar muchos archivos. Si por alguna razón no quieres exportar todos los frames de todo el vídeo, podemos reducir este valor de la velocidad de fotogramas. Yo, por ejemplo, suelo utilizar el valor de 5, que básicamente va a exportar una imagen cada 0,2 segundos. Exporta un frame de cada 5 frames. Y el valor más bajo que nos permite Premiere Pro sería el número 1, que lo que va a hacer es exportar una imagen cada 1 segundo. Exporta un frame de cada 25 frames. Por ejemplo, este vídeo tiene una duración total de 29 segundos. En velocidad de fotogramas voy a seleccionar el número 5. El aspecto lo dejaremos en píxeles cuadrados, los gráficos en blanco HDR de forma predeterminada tendría que estar en 203, marcaremos la casilla procesar a la máxima profundidad, el espacio de color a exportar podemos seleccionar entre sRGB o Rec.709, en este caso seleccionaré sRGB, y también marcaremos la casilla de usar calidad de procesamiento máxima, y la interpolación de tiempo seleccionaremos muestreo de fotogramas. Después en esta ventana en la parte inferior, en el desplegable de rango, podemos seleccionar si exportar toda la secuencia entera, todo el vídeo entero, o seleccionar la fuente de entrada y salida que hemos marcado en la secuencia. En este caso, seleccionaremos toda la fuente, los 29 segundos, y pulsaremos en exportar. Una vez ha finalizado la exportación, nos dirigimos a la ubicación de la carpeta y este vídeo de 29 segundos que lo hemos exportado a un valor de 5 fotogramas por segundo, nos ha exportado 146 imágenes en formato JPG. Y si los ajustes de exportación en la velocidad de fotogramas marcamos el número 1 y pulsamos en exportar, entonces en este vídeo de 29 segundos se nos exportarían 29 imágenes. Espero que te haya servido de ayuda. Nos vemos en los próximos y recuerda, enfócate en lo bueno.